Hola Tita, buenas noches. Bueno, pues Padre Galo, Sí, hoy tenemos la presentación del dogma número 29, que es el primero de los dogmas sobre los sacramentos, porque es el bautismo. Y con mucha alegría les comento que la presentación de hoy lo va a hacer por primera vez una de nuestras compañeras, que es Patti Berché, una persona igual que Pini, que es quien la está apoyando en la presentación, muy cercana a mi corazón. Y entonces estoy muy feliz de que Patti vaya a presentar, y por supuesto la Pini, que siempre está presta para apoyar a los compañeros que no somos tan buenos con la computadora. Así que, igual que Freddy. Así que ahí los dejo ya con la bendición del Padre y con Dios Patti bendiga. y Pini. Padre Galo, cuando usted quiera, por favor. Bueno, si están listos ya podemos empezar. Siempre vamos a hacer nuestra invocación al Espíritu Santo, cada vez más convencidos que esta tercera persona de la Trinidad es la que más se infiltra en nuestra vida, está mezclada con toda nuestra actividad material y espiritual. Así que cada vez más cobramos una conciencia de que esta presencia del Espíritu que Jesucristo antes de morir lo había predicho como un don que Él envía, entonces la vamos a sentir cada día más presente en nuestra actividad, siempre solicitando su ayuda y teniendo conciencia de la intervención que ella hace para enderezar nuestra actividad, nuestra mente, según la mente misma del Señor. Vamos a hacer un minuto de silencio, cada uno en su corazón, recibiendo el Espíritu Santo que ya cada uno tiene, pero dialogando con Él, con la conciencia de que Él es persona, Él es la tercera persona de la Trinidad. Él viene a nosotros para comunicarnos los dones enteros del Padre y del Hijo a través de esta iluminación interior a nuestra mente y a nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor un pequeño diálogo de amor con Él, siendo Él el amor del Padre y del Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos listos. Vamos a escuchar con gusto lo que han preparado los que intervienen hoy. Patricia Verdier. Muchas gracias, Padre. Solo que a pedirles nuevamente, por favor, que apaguemos los micrófonos y los videos para no distraernos durante estos minutos de presentación. Entonces, dejo a ustedes, a Pini y Patti, con la presentación de el bautismo. Buenas noches a todos, buenas noches, padre. Un gusto estar aquí para nuestra presentación. Conchita, ¿me puedes compartir pantalla, por favor? Con mucho gusto, Pini. ¿Dónde está? Aquí está.
Ahorita un momentito. Vamos a chiquitar esto. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Patti y yo hemos investigado acerca de este dogma del bautismo, que es muy bonito. Este es el primero de los sacramentos. Yo voy a hacer una pequeña introducción y después los voy a dejar con Patti. Cualquier pregunta después nos la hacen o se la hacen al Padre. Muchas gracias y gracias a todos por estar aquí. Entonces, este dogma 29 dice lo siguiente: el bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Eh, es muy fácil encontrar referencias al bautismo en el Nuevo Testamento, pero generalmente estos textos que hay en el Nuevo Testamento son de una forma más circunstancial y sistemática y no como un ritual desarrollado. Pero encontramos más referencias en otros textos que ahora les voy a mencionar. Permítanme porque esto saltó. Bueno, tengo este cuadro de Miguel Ángel muy bonito del bautismo y que dice: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué es lo que encontramos anterior acerca del bautismo. En el Didache o Didache, que es la doctrina de los 12 apóstoles, aquí se puede ver un fragmento del documento que se encontró, que es antiquísimo, y ahí aparece un ritual del bautismo. Y este documento da unos criterios solamente acerca de los ritos. Por ejemplo, el tipo de agua a usarse, las instrucciones previas a la persona que se iba a bautizar, y es un rito en el que se derramaba 3 veces agua sobre la cabeza del bautizado. Y de la presencia de esta misma fórmula se nota un paralelismo con Mateo en 28, del 18 al 20, que dice lo siguiente: bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto se refiere al Didache. También aparece en la tradición apostólica de Hipólito una referencia al bautismo. Esta tradición apostólica de Hipólito ofrece las primeras noticias de un ritual prácticamente completo de iniciación cristiana. Habla de una celebración que seguía el catecumenado o el bautizado, y que tras oraciones, preguntas y exorcismo sometía al candidato a una inmersión en el agua. Sin embargo, es muy difícil pensar que en la iglesia primitiva solo se hayan dado casos por inmersión. Por ejemplo, según los Hechos de los Apóstoles, tras la predicación de Pedro fueron 3,000 personas las que fueron bautizadas. Es muy difícil que todas hubieran tenido un bautizo por inmersión. Así que se piensa que hubiera sido más frecuente solamente poner los 3 cuencos de agua en la cabeza del bautizado. ¿Qué nos dice el catecismo sobre este sacramento? Nos dice lo siguiente: el sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la Santa Liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Esto aparece en el Catecismo de la Iglesia.
¿Cuál es? Que este es el cuerpo doctrinal en cuanto al nombre del sacramento. ¿Qué significa o qué relación tiene el nombre de este sacramento? Este sacramento también es llamado baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, perdón, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar al reino de Dios. En Juan 3:5. También significa baño de iluminación, porque son iluminados los que aprenden estas cosas, según San Justino. Y habiendo recibido el bautismo, la luz verdadera ilumina a todo hombre. Esto es en Juan 1:9. También es llamado vestidura de incorruptibilidad. ¿Por qué? Porque es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, paño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Por ejemplo, iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura porque cubre nuestra vergüenza. Baño porque lava. Sello porque nos guarda. Ahora, en el bautismo, en el plan de la salvación, ¿cómo aparece? Hay unas prefiguraciones del bautismo que nos dicen lo siguiente. Aparece desde el origen del mundo. El agua es fuente de vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces, desde el origen del mundo está presente el agua. También aparece en el arca de Noé. Por medio de ella, unos pocos, es decir, solo 8, fueron salvados a través del agua. Eso aparece en el 1 de Pedro 3:20. También aparece en el paso del Mar Rojo, que es la verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, es el que anuncia la liberación obrada por el bautismo. Así que aparece varias veces el agua. El bautismo de Cristo. El bautismo de Cristo, aquí hay otro cuadro donde Cristo se está bautizando, ahí lo está bautizando San Juan Bautista. ¿Cómo se lee y se ve esto en el Nuevo Testamento? Mediante el bautismo, Jesús comienza su vida pública después de hacerse bautizar. También él se somete voluntariamente al bautismo. San Juan lo bautiza y ese era un bautismo destinado a los pecadores. Pero para cumplir con toda justicia, Jesús hace una manifestación de humillación mediante el sometimiento al bautizo. Y el Espíritu Santo que se cernía sobre las aguas de la primera creación, desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Y después también aparece que Cristo abrió a todos los hombres la fuente del bautismo. En Pascua, Cristo abrió a todos los hombres la fuente del bautismo. En efecto, ya había hablado de su pasión, la que iba a sufrir en Jerusalén, como un bautismo con que debería ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron del costado, traspasado a Jesús crucificado, son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. ¿Cuáles son los fundamentos del bautismo en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento aparece el bautismo en el anuncio de Juan el Bautista.
Jesús bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. También aparece en el diálogo de Cristo con Nicodemo. El primero, o sea, Nicodemo, indica que el bautismo es necesario para la salvación. Y también aparece antes de ascender a los cielos. Jesucristo mandó a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y seguirá por siempre. Ahora Patti va a continuar con el rito, la materia y la forma. Un momentito que nos vamos a cambiar de lugar. Gracias. Buenas noches. Yo es la primera vez que presento y le doy las gracias a Pini porque ella me ha ayudado mucho en la investigación y sobre todo en el manejo de la computadora. Entonces vamos a seguir nosotros con el bautismo, que es el fundamento de toda la vida cristiana y que es la puerta de la vida en el Espíritu. Es una puerta que abre el acceso a los otros sacramentos, que es muy importante. Por el bautismo nos liberamos del pecado y somos regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de la misión. Esto quedó estipulado en el Concilio de Florencia. Ahora, vamos a ver el rito, la materia y la forma. Primero, el rito del bautismo comienza con la señal de la cruz, que eso nos indica la marca de Cristo. O sea, que se hace al comienzo de la celebración y la presencia de Cristo y que nosotros le vamos a pertenecer a Él. Luego, las lecturas, que son el anuncio de la palabra de Dios. Esto pretende iluminar a los candidatos con la verdad revelada y a la asamblea también. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe por ser la entrada sacramental en la vida de él, de fe. Luego se pronuncian varios exorcismos sobre la persona que será bautizada. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian exorcismos sobre el candidato. No se oye bien. No se te oye muy bien, parece. Bueno. ¿Y ahora? ¿Cómo me oigo, Concha? Mejor. Mejor ahorita. Va. Entonces voy a tratar de hablar muy claro. Puesto que estábamos en que se pronuncian los exorcismos y en el caso de adultos, ellos tienen que responder que ellos renuncian a Satanás y lo que quieren, lo que buscan es la fe en Cristo. A los niños, pues entonces ahí están los padres y los padrinos para contestar. El bautizado luego es ungido con óleo de los catecúmenos y los padrinos pronuncian el rechazo a Satanás. Sigue el agua bautismal se consagra mediante una oración en ese momento. La iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. El rito del bautismo. El bautismo es realizado luego con esta agua que ya se consagró, derramándola 3 veces sobre la cabeza del bautizado, pronunciando la forma: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Ahora, la unción con el óleo significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. La vestidura blanca simboliza que el bautizado ha resucitado con Cristo a la vida de la gracia. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al bautizado. O sea, el bautizado va a convertirse en luz, En luz. ¿verdad? Luz del mundo. Sí, el nuevo bautizado es ahora hijo de Dios y ya puede decir la oración, el Padre Nuestro, porque solo los bautizados podemos llamar Padre a Dios. Y luego se cierra el rito con la bendición solemne de la celebración del bautismo. La materia del bautismo es el agua natural. ¿Qué podemos decir sobre el agua? El agua en ese momento, en el momento del bautismo, tiene que ser consagrada en ese momento y al mismo tiempo se derrama el agua y se pronuncian las palabras del bautismo. Las formas son las palabras que se dicen mientras se derrama el agua. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua. Ahora, en caso de peligro de muerte y que no haya sacerdote presente, lo puede administrar cualquier persona y debe usar la materia y la forma correspondiente. También tiene que haber intención, o sea que la persona que va a bautizar tenga la intención y la fe en Dios para hacerlo. Y luego, después de esto, se notifica a la parroquia para que quede registrado el bautizo. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué necesitamos este sacramento? Porque es el fundamento de toda la vida cristiana. Es la vida, es lo que le da vida a nuestro espíritu y nos da acceso a otros sacramentos. Además, somos liberados del pecado original. El pecado original no son los pecados que nosotros hemos cometido, sino es un estado de imperfección con el que nacemos debido a la desobediencia a Dios. Y por eso es que se necesita el bautismo, para convertirnos en miembros de Cristo y podernos incorporar a la iglesia. La iglesia no conoce otro medio más que el bautismo para entrar en la bienaventuranza eterna. ¿Quién puede recibir el bautismo? Todo ser humano que no ha sido bautizado. Ay, ¿qué pasó? ¿Ya no corrió? Ya no corrió. A ver. Se quedó pensando. Un momentito, por favor. Ahí está. Espera. Ya. Ahí está. Bueno, primero vamos a ver el bautismo de los niños. ¿Por qué no ponen el cuadro que han hecho ellas en grande y no la cara? Sino al revés. Solo se ve la cara, pero no se puede leer nada de lo que ellos han hecho. Eso es un cambio técnico que están haciendo Beatriz Es y todos esto, no. saben Que de sí se ve esto. todo, ¿Por qué padre, no no hacen se el ve cambio? Ay, no, si hay un PowerPoint No hay. y tenemos los No cuadros. se puede ver. Es chiquito. Tiene que hacer el cambio. Que el cuadro que han elaborado ellos, que sean grandes y no al revés.
Y no Padre al Galo, revés. nosotros sí podemos verlo. ¿Quiénes pueden ver el cuadro en No, yo grande? no puedo. No, yo solo veo la cara de la que habla, pero Ah. el cuadro Todos- de no, trabajo no. de ellos Algo está pasa- tan chiquito que no se puede leer. Algo pasa con la computadora del Padre Galo, porque todos nosotros lo vemos Padre Galo, no vemos la cara de las presentadoras. Soy María del Carmen. Sí, Padre quiere perdone. que llegue a ayudarlo. Sí, porque pobrecito, él no está bien en la No está foto. viendo el cuadro, el Sí, padre no nosotros está lo viendo vemos el cuadro. perfectamente, querías. Miren, Sí. miren ustedes, porque no hacen una cosa. Paren su presentación, ¿verdad? Sí, nos quedamos ahí, Ciérrenla y esperamos vuelven que a el padre entrar. lo pueda ver. Padre, yo pienso que tal vez tiene su zoom en lo que se llama vista del orador. Ujú. Entonces, hasta arriba hay un lugar donde dice vista y hay un icono que es un cuadrito con 3 puntos a la derecha. Si usted pone su cursor ahí y presiona, se le va a abrir una ventanita que Bien, dice, gracias, ya lo hice. ya lo hizo, y entonces poner estándar. Ahora sí se ve. Ahora sí Muy se ve. bien, bravo, Ay, qué padre. bueno, padre. Bien, Bravo, bueno. padre. ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos Bueno, muy alegra? bien. Magnífico. Gracias. Bueno, padre. Ahora por lo menos se ve. Se ve el cuadro de trabajo de ella. Ay, sí, padre, qué pena. Qué pena, porque sí, la Pini trabajó muchísimo. Parece que lo estamos viendo. Desde el Ya lo principio. están viendo todos. Sí, claro, desde el principio, no se preocupen, sí. Mire, Patti, quizá puede regresar uno porque a saber dónde el padre ya no lo leyó. Sí, gracias. ¿Desde No, dónde ahora está? sí lo leo bien. Bueno, aquí. Bueno, entonces vamos a seguir en quién puede recibir el bautismo. El bautismo lo puede recibir todo ser humano que nos ha sido bautizado, así como mandó Cristo a todos sus apóstoles, a bautizar a todos. Ahora, vamos a empezar con el bautismo de los niños. El Código de Derecho Canónico de 1983 especifica: es necesario el consentimiento de los padres, basado en la esperanza fundada que el bautizado será educado en la religión católica. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, esta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Entonces viene el momento de la catequesis. O sea, yo no me acuerdo cuál era el otro el que venía. Ahora viene el bautismo. El bautismo de los adultos. Esta iniciación de adultos ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo y era un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios para mostrar el camino de la preparación catecumenal. Y al final desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora el bautismo de adultos especifica que es necesaria la intención de recibir el sacramento. Es necesario recibir la instrucción acerca de la fe y las obligaciones que contrae.
y que el futuro bautizado se arrepienta de los pecados cometidos. El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia Latina el catecumenado de adultos, dividido en diversos grados, y sus ritos se encuentran en el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Por otra parte, el concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, siempre que puedan acomodarse al rito cristiano. O sea, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los 3 sacramentos: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Cuando los niños son pequeños, empieza con el bautismo, seguido después con unas enseñanzas, y luego viene la Eucaristía y luego la confirmación. En cambio, para los adultos, la enseñanza que reciben los bautizan, los confirman y reciben la Eucaristía de una sola vez. Bautismo de sangre. El bautismo de sangre, mira por acá, se dice que tuvieron un bautismo de sangre quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo. Entonces son bautizados por su muerte por Cristo y con Cristo. Estos se refieren más a los mártires. Y ellos, este tipo de bautismo tiene los mismos efectos que el bautismo de agua y la misma fuerza y el mismo valor en la fe. Niños muertos, los niños que mueren sin el bautismo. En el año 2007 se publicó el documento de la Comisión Teológica Internacional, La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Después de 2 reuniones generales, en 2005 y 2006, con el consentimiento del Papa Benedicto XVI, se aprobó la publicación, que dice lo siguiente: las ideas principales son: desde la revelación podemos esperar que Dios les ofrecerá el asociarse al misterio salvífico de Cristo por caminos que no conocemos, pero que Dios sí conoce. La oración que la Iglesia ofrece por esos niños es parte de esta esperanza, para quienes existe desde hace varias décadas una misa especial. Luego, la clave del documento: esperar y confiar en la misericordia de Dios, que puede actuar en la salvación en esos niños por otras vías distintas del bautismo, pero con los mismos efectos de todo encuentro salvador con Cristo. Quedan libres del pecado original y pueden así acceder a la visión de Dios. Pueden entrar en el cielo. Yo estuve leyendo también que los adultos que no conocen a Cristo, que no conocen nada sobre el bautismo ni la religión cristiana, pero si ellos han vivido una buena vida en gracia, buscando a un Dios, y mueren sin el bautismo, ellos también pueden ser salvados. Efectos del sacramento.
Se perdona el pecado original y los pecados personales si es adulto. Se recibe el Espíritu Santo. Se adquiere la filiación divina. Se dan las virtudes teologales, Fe, esperanza, caridad, ¿verdad? que son fe, esperanza y caridad. Y actúa la gracia mediante la cual se renueva la amistad con el Padre. La Santísima Trinidad le da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo y le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. La gracia sacramental es la gracia particular que confiere a cada sacramento una ayuda especial que nos capacita a cumplir mejor los deberes cristianos. Ahora, en el bautismo son significados, los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. Y la gracia que nos confiere tiene dos efectos principales: la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. El carácter bautismal. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la Iglesia y dar testimonio de fe. El sello bautismal hace que las personas sean incorporadas a Cristo por el bautismo. El bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado. Aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación, este sacramento se da una vez por todas. El bautismo no puede ser reiterado. Incorporados a la Iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la Iglesia y a ejercer el sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y una caridad eficaz. El sello del Señor es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. El bautismo, en efecto, es el sello de la vida eterna. Los padres y los padrinos. Los padres tienen la obligación de bautizar a los hijos en las primeras semanas de nacidos. Deben prepararse debidamente. Solo los padres tienen derecho de llevarlos a bautizar. Los padrinos presentan en la iglesia al bautizado. Contestan en su nombre. Asumen la responsabilidad de la educación cristiana del bautizado si faltan sus padres.
en realidad, cuando los adultos, claro, se dan más cuenta y adquieren la responsabilidad de vivir en la fe, pero para ser miembros de la iglesia necesitamos ser bautizados. Entonces, no hay motivo por el cual los padres no lleven a los niños al bautismo cuanto antes mejor, para que sean incorporados al cuerpo de Cristo y a la iglesia en sí. Entonces, mientras más pequeños se les bautice, es mejor, adquiriendo la responsabilidad después de una vida cristiana postbautismal. Bueno, y vamos a poner, estas son las referencias que utilizamos: el Catecismo de la Iglesia Católica, un libro de la Escuela de la Fe, Liturgia y Sacramentos, y el Catholic Net en español. Además de esto, le vamos a poner un breve videíto que ojalá que les guste. El bautismo es un acto significativo en la fe cristiana que simboliza la purificación y el inicio de una nueva vida. En los evangelios, Juan el Bautista fue el primero en realizar bautismos, llamando a la gente al arrepentimiento y preparando el camino para Jesús, a quien también bautizó. Jesús, tras su bautismo, mostró la importancia de este rito, el cual representa la identificación con su muerte, sepultura y resurrección. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica que el bautismo es un paso esencial de fe, donde los creyentes son sumergidos en agua como símbolo de su identificación con Cristo. La Gran Comisión, en Mateo 28, 19 a 20, instruye a los discípulos a bautizar a todas las naciones, enfatizando que es un acto de obediencia y un signo de pertenencia a la comunidad de fe. Así, el bautismo continúa siendo una práctica central en la vida cristiana, marcando el inicio del camino espiritual. No sé por qué no se vio. Nadie lo vio. Yo pienso que no se abrió el No se vio el video. video, no se abrió el link, digamos, pienso yo. Lo vemos. Sí, Pero mira, Pini, tendrías que entrar a YouTube y abrir el video desde tu computadora y Y luego eso fue lo que hice. y darle compartir, porque tú lo abriste desde el link que está en el PowerPoint. Entonces solo vemos el PowerPoint, pero no vemos el video. Y como compartes tu sonido, pero no compartes no se está compartiendo el video. Ay, qué lástima, espérate. Pini, hay que dejar de compartir ahorita la Sí. pantalla y después Ahorita voy a volver a compartir. entrar. Espérame un segundo. Pero tienes que abrir el video, o sea, entrar a YouTube desde la computadora. Y teniendo ya abierto YouTube, entonces entras a compartir. Espérame un segundo. Entonces, es que no sé, yo pensé que solo así ya iba a salir, pero parece que vamos a volver a probar. Ahí estoy yo con pero tiene que ser para poderlo ver así. Hay que dejar de compartir, Pini, dejar de compartir la pantalla y después abrir el video y luego compartir viendo el video. Entonces salís de compartir. Entonces, ahorita salgo de compartir. Eso es lo que dice Mariana. Sí, Entonces, dejar de compartir la pantalla y entonces abrís la página donde está el video y luego ya con la página abierta le das compartir otra vez la espérame un pantalla y ya segundo. vas a ver el video. Vamos a ver. ¿Ahí lo ven? Tu carita. Mi carita. El bautismo es un acto significativo en la fe. No. Es que no te metiste ahora. Es que no estás compartiendo ahorita. Ahora hay que compartir. Ajá. Ay, ¿y cómo hago?
Te doy yo para compartir. No, si lo Aquí que pasa es abajo que hay una flechita en el menú de hasta abajo que es Que una dice flechita compartir. que dice compartir. compartir, sí. Poner el video y de ahí oprimir la flechita. Ya oprimí la flechita y ahora, No, pero primero tienes que poner el video. Cuando el video esté corriendo, le das compartir. Ah, cuando esté corriendo. bueno, espérame un segundo, vamos a volver a probar. Si Pini, no, me doy probá por vencida. ahí donde estás, dale compartir en el Zoom. Compartir, Va, y te van a salir varias pestañitas o varias Sí. ventanitas. Entonces selecciona la ventana en donde está el video y le das a pero aceptar. no me sale. Por eso, Sale- porque me sale WhatsApp, Facebook, correo electrónico, todo eso. o internet, cuando digamos tú pones a correr el video, se abre en internet, ¿no? Se supone que sí. Va, pone a correr el video ahorita. El sin bautismo es compartir un acto pantalla. significativo en la fe Ahora cristiana ponele pausa. que simboliza la purificación. Ponele pausa. Va, y ahora dale compartir. Dale compartir ahí en el Zoom, donde está la flechita. Eso estoy haciendo, pero no lo comparto. No, y ahorita te van a salir varias pestañitas, entonces tenés que seleccionar la pestañita donde está el video que le pusiste pausa. Pero Te esas dice como pestañas, compartir pantalla, algo así. sí, pero no Compartir me pantalla. dice, fíjate. Me dice compartir. Cuando pongo compartir, me sale WhatsApp, Facebook, correo electrónico, un montón de cosas, pero no me salen ustedes. Pini, no te sale del lado derecho donde dice diseños, dice opciones para compartir, dice compartir sonido y optimizar para compartir video. Espérame, regreso al Zoom. No, regreso a mi presentación. Sí, y donde dice compartir, te aparece una pantalla que del lado izquierdo dice ventanas de aplicación y del lado derecho dice diseños. No, fíjense, no, lo van a tener que, a ver, se los voy a mandar, lástima porque estaba bonito, pero Mándame el video por WhatsApp, a mi WhatsApp, y voy a ver si lo puedo compartir yo. Mandáselo a sí, pero no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se lo mando a María? ahí donde está. Cuando ponías compartir, Solo seleccionas Ah, sí, todo sí, tenés el razón. vínculo, seleccionas todo el Espérame, vínculo y me lo Mariana. mandas al WhatsApp. Sí, ahorita. Aquí está. Vamos. El bautismo es un acto significativo. Entonces, aquí era compartir. Y ahí está el WhatsApp. Ahí está el WhatsApp. Ay, Mariana, tú me vas a salvar. Ahora tenés el WhatsApp de Mariana. Yo te lo doy. O mando al Babeca. No. Ahí está. Y fotos y videos ha de ser, ¿verdad? De compartir. No, no voy a poder, Mariana. No sé por qué. No te preocupes. Te los Bueno, voy a mandar, disculpen, porque lo si no se va a mandas, hacer muy tarde, disculpen. pero solo oigamos lo que dice, aunque lo veamos después. Pues, Nos lo Pini, creo mandas que- al WhatsApp general y ahí lo vemos. Mira, Pini, ponerlo ¿Sí? en el chat. Sí, Ponerlo en el Sí. chat y ahí lo podemos ver. Ahí lo vemos. Va, ahora lo voy a subir al chat. Es que yo los creo videos que siempre nos traicionan. Sí, nos traiciona y yo creí que lo había hecho bien, pero parece que no lo hice tan bien. Lo entonces hiciste re bien. vamos a aprovechar los últimos minutos que quedan,
porque esta presentación puede estar llamando a muchas preguntas, a muchos comentarios. Y como Pini ya nos lo va a mandar por el WhatsApp, pues entonces lo tendremos allí para nuestro disfrute. Pueden, por favor, en este momento abrir sus cámaras y su micrófono por si tienen algún comentario que hacer. Y anticipadamente a eso, gracias, Patti, por tan linda investigación que hiciste, y lo mismo a ti, Pini, por colaborar tanto con ella. Voy a recibir una clase presencial con Mariana en la próxima reunión. Bueno, Justo. manitas amarillas de preguntas. María Regina. Padre Galo, ¿tiene usted algo que Sonia Vides? Sí, yo tengo una duda. Yo Sí, sé de Sonia. un caso de una persona que acababa de nacer su hijita y en eso fue el terremoto y se asustó mucho y la bautizó porque no sabía qué iba a pasar. Y ya no hace falta que la bautice un sacerdote, No, ¿no? no hace falta. No hace falta. Gracias. Se hizo con la intención de hacer lo que hace la iglesia y como lo tenía, por el miedo, por lo que sea, ya es válido, ya el matrimonio, ya el bautismo es lo esencial para la salvación. Ahora, si quieren luego completar la ceremonia de una manera ritual, eso, pero ya el bautismo no se repite, ya existe. Gracias, padre. Yo Gracias, tengo padre. Sí, tengo así otra como duda pusimos también. en la investigación, solamente se avisa a la parroquia después para que quede registrado, Sonia. Ya, ok. Otra pregunta que tengo es, dice que solo los padres pueden llevar a la criaturita a bautizar. Supongamos que tiene un tío o una tía o alguien muy cercano que sí es creyente y los padres no son nada creyentes y no les interesa bautizar a la criatura. Es válido que ese tío la lleve a bautizar, aunque digan que solo los padres pueden llevarla. ¿Qué dice Padre Galo? Eso es para el Bueno, padre. no entendí bien el problema como es, porque los papás son indiferentes, Sí. pero el que lo bautiza tiene fe. Con Exacto. eso ya es suficiente. Ok. Que el que bautisma tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. Eso es superior a todo, porque acuérdense que es el primer sacramento y ese sacramento incorpora a Cristo. Esa palabra ustedes no lo han usado hoy, pero hay tantas palabras que se pueden usar sobre el bautismo, porque es un campo inmenso que valdría la pena reflexionar mucho sobre esto, porque tiene mucho dinamismo en la iglesia. Forma la iglesia esta unidad que es cuerpo místico de Cristo. Pero para la persona no es solo eliminar el pecado original, pero entrarle dentro de la historia de la salvación. Y esto es muy complejo porque está bien el Espíritu Santo que interviene como mediador, pero en realidad a través del bautismo el que nos recibe es Cristo. Él mismo ha dicho, lo que el Padre me ha dado, como algo muy personal de Él. Entonces, esta unión con Cristo a través del bautismo es lo primero, claro, es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene, pero es ese primer encuentro. Uno que es un pagano, que tiene el pecado original, está lejos de Dios y de Cristo. Este primer encuentro es a través de Cristo, también con el Espíritu y con el Padre. Sí. Gracias, padre. Freddy. Sí, buenas noches. Yo Si alguien tengo quiere, dos dudas. La, Freddy. pri-
La primera es, ¿me escuchan? Sí, Freddy. Ah, vaya. La primera es, digamos, aquí las iglesias son muy, ¿cómo decirlo? Les gusta cumplir las cosas al pie de la letra. Entonces viene y el caso que acaban de mencionar. Los padres no fueron bautizados católicos, pero ahí quedó. Tienen un niño y no lo bautizan, pero la abuelita quiere bautizarlo. Entonces va a la iglesia y le dicen, mire, pero tienen que ser los padres y tienen que venir a un curso para que sepan de qué se trata el bautismo, pero si no son los padres, no se le puede bautizar a su criatura. ¿Puede esta abuelita o abuelito o tío, como sea, bautizar al niño o niñita, así como lo mencionaron? Se consigue un poquito de agua bendita y lo bautiza y eso tiene validez? No sé. Bueno, eso depende de la parroquia, cómo la parroquia se relaciona con los feligreses. Si entonces se implican los papás y también los abuelos, entonces prácticamente la parroquia, que es la iglesia, incorpora a esa criatura dentro de una gracia grande que implica a la abuela que lo va a bautizar, pero de alguna manera se refleja en los papás porque hay una comunicación espiritual dentro de la familia. Cristo no se queda sin trabajar, sino que actúa para la santificación de los mismos padres. Ok, gracias, padre. La otra pregunta que tengo es, no terminé de entender qué pasa con estos niños. Pero sigamos con este mismo caso. No pueden bautizar al niñito o niñita y hay un accidente y muere sin ser bautizada. Entonces, ¿qué pasa con el alma de esta criatura? Bueno, sucede como los niños que mueren sin bautismo. Ahora, si él sigue viviendo, entonces vive como pagano, hasta que algún día Dios lo ilumina, el Espíritu Santo interviene para que empiece a creer. Sin la fe no hay acceso al bautismo cuando uno ya es adulto. Eso es una serie de problemas de detalle dentro de las familias. Hay que pedir a Dios que por lo menos los papás que asisten tengan una cierta formación, aunque la fe de ellos sea muy débil, no se concentren ni actúan según la fe. Sin embargo, permite psicológicamente de formar una unidad en que Cristo, bautizando al niño, se apodera de él y la familia de alguna forma también participa de esta gracia de transformación que hace el bautismo. Ok, muy bien. Vaya, padre, muchas gracias por las dos aclaraciones. Patti. No, Patti. Sí, Tienes tu manita levantada. sí, quería preguntar algo. ¿Qué pasa si pongamos, es casi el mismo caso que preguntaron anteriormente? Muy buenas noches a todos. Si una niña muere así sin bautizar, o uno ha bautizado, pongamos uno de abuelo o de papá la bautiza, pero la niña muere. Y posterior a eso, hay como ciertas manifestaciones de que la niña no está en paz. ¿Qué se hace en ese caso? Porque un padre no pudo venir porque era de noche, el otro al día siguiente tampoco, entonces nunca hubo un padre que pudiera dar el bautizo, sino uno la bautizó, pero la niña se quedó ahí.
O sea, se quedó ahí, no sé, no sabría explicarlo, pero yo tuve que orar mucho por una niña porque habían como cosas en la casa, como que la niña no se hubiera ido, pues, ¿verdad? Pero era una bebecita, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Qué se hace? Padre Galo. En realidad no lo he escuchado bien. No sé realmente en qué consiste. Si quiere ponerlo en breves palabras. Pongamos, hay una niña enferma, ¿sí? Una bebé enferma. Y los padres, fue tan rápido todo que los padres se buscó un padre, se buscó otro padre, pero nadie pudo ir porque estaban muy ocupados. Entonces uno toma y la bautiza, pero cuando uno regresa a la casa, pareciera como que la niña estuviera en la casa. Es una cosa rarísima. Entonces yo vine y me puse a pedir por la niña, porque le dije a la señora, no, ella ya se murió y se fue, y está con Dios. Es que no la bautizamos. Sí la bautizamos, le dije yo, pero se fue con Dios. O sea, no sé por qué razón se sentía su presencia en el hogar, ¿verdad? No Pero sé. ¿alguien hizo el gesto de echarle agua en la cabeza o no? Sí, se le echó agua en la cabeza con agua Y con bendita. esa intención, Con yo esa creo intención. que sí, no hay duda, está bautizado. No, aunque no hubiera ninguna ceremonia, aunque fuera la enfermera que ve que el niño se va a morir, ella lo bautiza, siempre es válido. Ok, muchas gracias, Padre. Beatriz. Gracias, Conchita. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa con personas, digamos, como en el caso de Scott Hahn, que él era calvinista y al convertirse al catolicismo, ¿cómo reconoce o no reconoce la iglesia el bautismo que había recibido él como calvinista? ¿Quiere una respuesta? Sí, padre, por favor. Es muy difícil. Hay que ver el caso por caso, a ver cómo están pensando ellos. Ordinariamente la iglesia, si son evangélicos o protestantes, la iglesia lo considera como válido. Ellos todos han conservado el bautismo. No hay ninguna secta que ignore el bautismo. Entonces es válido. Se puede hacer la ceremonia, la recepción en la fe de la comunidad, todo eso está bien, pero ya está bautizado, ya es válido. Gracias. O sea, no se puede hablar a ciega, hay que analizar cada uno, pero el 99%, aún las sectas más raras, más apartadas, que han hecho cosas heréticas, además, como por ejemplo, de nombrar obispo a una mujer o cosas de estas, pero no les quita el valor de Cristo que se apodera de esta criatura y diga, es mía. Porque en el Evangelio no tenemos varias veces que en San Juan, que lo repite, los que el Padre me ha dado, nadie me los va a quitar. Y entonces Cristo se apodera de él con todo lo posible. Ahora, si no hay nada de fe, si una se alejan, entonces también. Pero el bautismo, todas las sectas y las divisiones que hay en la iglesia conservan el bautismo. Y eso es lo esencial. Se quita el pecado original y la gracia de Dios se apodera de él. Y él, fíjense bien la palabra, se incorpora a Cristo. Esta palabra es muy ambigua, porque uno puede decir, se incorpora a la iglesia que es de Cristo, o si no, se incorpora directamente a ese Cristo que ha resucitado
y quiere apoderarse de esa alma. En todo caso, tanto en un caso como el otro, es válido. Cristo está con uno porque está bautizado. Muchas gracias, padre. Gildis. Sí, Conchita, muchas gracias. No, yo solo quería hacer el comentario de que los Oscar, por favor. Ahorita lo vamos a... Sí, dime, Gilda. Los católicos que dicen que se vuelven evangélicos y ahí los vuelven a bautizar. Ellos ya no necesitarían, si ya están requete bautizados en la iglesia católica, pero sin embargo en esa secta los vuelven a bautizar. Ya. Juan José, no querías respuesta, ¿verdad, Gildis? Yo creo que no, era solo plantear Un comentario. ¿Qué dice Juan José? Tenía levantada su mano. Sí, es que yo solo quería preguntarle al padre Galo que sí, por lo del el bautizo de los evangélicos, si era igual, o sea, no, obviamente no es igual al católico, pero si es valedero, entonces no hay ningún problema, porque ellos lo dejan hasta para de último, pues, o sea, hasta que los jóvenes tienen 18 años, que ellos decidan qué es lo que quieren, pues. Entonces, es otra forma de pensar totalmente. Yo comparto en la religión católica que el niño teniendo unos 8 días o algo así de nacimiento, que se le bautice. Cualquier cosa puede pasar. Y entonces el niño está protegido con la mano de Dios, pues. Pero si no, se queda como que si fuera un limbo, pues. Pero ya me respondió el padre Galo. Muchas gracias. Vaya, Juan José. Pati. ¿O ya estuvo, Pati? Ya. Padre, Yo sí quiero hacerle una pregunta. El bautismo es independiente de la fe. O sea, con tal que uno haga lo que dice la iglesia, a esa media voluntad de conformarse, ahí no hay una intención. Cuando hay verdaderamente, yo te bautizo, la idea está clara, no se pide nada más para que Cristo intervenga, porque es de Él, es la acción misma de Cristo que se apodera de la criatura o de la persona humana y derrama su gracia, y el Espíritu Santo es el mediador, ahí interviene en la persona divina. Así que no podemos discutir de la validez del bautismo, sino buscar los efectos que hay en cada persona. Y hay que recordar también que hay una comunicación espiritual entre los papás y los niños. Entonces hay algo como si los papás tienen fe, viven un poco la vida cristiana, de alguna forma ese presencia de Cristo en ellos se apodera del niño. O sea, el niño vuelve a ser dominado por la presencia del Espíritu, gracias al bautismo, por supuesto, pero como efecto en la vida de él. Qué bonito. Padre, yo solo tengo una pregunta para concluir. Hay un día que la iglesia ha escogido para bautizar a los adultos, pero se me olvida cuál es. Jueves Santo. La vigilia pascual. Es en la vigilia pascual. La vigilia pascual es el sábado antes de la resurrección de nuestro Señor. Va. En la noche. Gracias. Gracias. Sí, yo lo he vivido en San Judas y es muy emotivo. Muy emotivo. Y sí se preparan también. Sí, se preparan. Yo ya tengo rato de no verlo, lo vi un par de años. Sería la noche de la vigilia pascual. Ahí está. Este año en la vía se bautizaron 13 personas. Y él baja a los infiernos
recordando lo que sucedió realmente, y si hay alguien que pueda ser bautizado, sería el momento ideal de realizar un bautismo, niño o adulto, no importa, pero es el momento litúrgico de mayor presencia de Cristo que resucita en ese momento. La noche de la vigilia, padre, lo Así vamos a tomar en cuenta. Así es. Ok. Se Bueno, tiene que queridos preparar. amigos, damos las gracias a Patti y quiero que su presentación sea un ejemplo para todos aquellos compañeros que todavía les cuesta un poquito lanzarse a presentar. Y por supuesto, ya saben que dentro del grupo hay personas súper generosas que pueden apoyarles con el formato de la presentación. Pero vieran, es tan lindo cuando se presenta porque se aprende y se aprende muchísimo. Así que ahí les dejo eso en su corazón. Padre Galo, nos despedimos con su bendición, por favor. Quiero felicitar a los que han hecho la presentación de este sacramento, le han dado la importancia que tiene. Sin embargo, el bautismo todavía rebasa nuestra capacidad de entenderlo, porque afecta al cuerpo de la iglesia y sobre todo a los que se van a salvar, los que ya viven con Cristo. Así que el bautismo conserva toda esa mística espiritual escondida, que es la transformación del hombre alejado de Dios, como Adán y Eva, como todos los paganos, y de repente he penetrado por la gracia y he rescatado por la iluminación del Espíritu Santo. Muchas gracias. Que el Señor nos acompañe, Espíritu Santo. Gracias por habernos iluminado en este sacramento básico de la Iglesia, fundamento de toda nuestra actividad espiritual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias. Amén. Tengan todos una feliz tarde. Igualmente, Muchas padre, gracias, muchas padre. gracias. Padre, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a Padre Galo. todos. Muchas gracias. Buenas noches. Con la presentación. Buenas noches, padre. Buenas noches. Gracias por la presentación. Muy gracias por estar con nosotros. Noches. Beatriz, Muy buenas gracias por el noches. apoyo técnico que nos libera de los problemas más graves. Gracias también a Jimena y Luis. Gracias a María Cristina. Adiós, Padre Así, Galo. Gracias a Adiós, usted. padre. Que Buenas estén noches. bien. Buenas